Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura para el amor, para la economía y para los solteritos. Yo soy Sami y si quieres que ore por ti, escríbelo en los comentarios del video, yo te responderé con un like y con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti. Recuerda que te quiero muchísimo, mi Géminis. ¿Listo? Hoy quiero orar especialmente por esas personas que tienen roto el corazón y declaro aquí ahora que son sanos ya, que sale ese dolor de sus corazones. Decrétalo así de esa manera escribiendo hecho está en los comentarios de este video. Además tengo un mensaje especial del arcángel Ariel para ti, mi querido y mi querida Géminis. Hoy no seas tan precavido con tus finanzas personales, solo se requieren buenas decisiones. Es momento de confiar en que estás tomando las decisiones correctas en este aspecto de tu vida. Recuerda que entre más entregas, más recibes. Entrega de una manera equilibrada, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, ahora sí vamos a comenzar nuestras lecturas. Vamos a hablar primero acerca de dinero, trabajo o de economía o de estudios. ¿Listo? También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, me dice que con respecto a tu economía vienes de una buena racha, fuertes convicciones, eres una persona de un carácter bastante fuerte, digo muy carismático, muy carismática, que se apasiona muchísimo por todo lo que hace. Viene para ti en consecuencia un ascenso, algo muy bueno para ti y una persona que te va a ayudar, que te va a apoyar a ti definitivamente en este aspecto de tu vida. Tienes como ciertos problemas, ciertas dificultades para tomar decisiones. Asesórate muy bien para tomar las decisiones más acertadas para ti y las personas involucradas. Vamos a ver qué me les viene a ustedes en un futuro más bien cercano con respecto al estudio, trabajo o economía y también el consejo de sus guías espirituales. Hay personas que te envidian demasiado, diría yo, que te van a querer poner una zancadilla en tu trabajo. ¿Listo? Son personas que la verdad quieren que te vaya mal, que te vaya, no digamos que mal, sino que peor, pero son personas que se van a quedar con los brazos cruzados porque todo eso se desaparece, se desvanece para ti. Lo que sí tienes que cuidar es tu salud física, tu salud emocional, porque te estará afectando mucho. ¿Listo? Se te va a llegar una nueva propuesta, algo nuevo, algo tal vez de un trabajo en otra parte, en otra ciudad, algo que te va a convenir mucho, pero analiza muy bien la propuesta y pon en firme, en escrito todo lo que vayas a firmar, mi querido y mi querida Géminis. Bueno, sé más misericordioso contigo, te está dando muy duro por este aspecto de tu vida. Como te digo, sí exígete, pero no te exijas, como te digo, no te ataques tanto, no te hables tan feo. Más bien, bueno, sí, celebra el triunfo que has tenido hoy, lo que fracasaste hoy, bueno, mañana lo superarás, pero no te des tan duro. Eres tú tu peor juez, mi querido y mi querida Géminis, en este aspecto de tu vida. Ahora vamos con los solteritos, con las solteritas, con personas que no tienen ningún tipo de conexión amorosa, sentimental con ninguna persona. Hay ciertas discusiones con personas, problemas legales que se podrían estar presentando para ti, mi querido y mi querida Géminis. Soluciona eso antes de que se convierta en esos problemas legales. Con relación a tu cuestión laboral o económica, muy bien, avanzando, creciendo como siempre. Listo, mejora definitivamente. Esta parte de acá arriba me habla solamente de economía. Listo. Y viene algo muy bueno para ti en ese aspecto de tu vida. También me dicen las cartas en este instante que podría haber un embarazo alrededor tuyo. Una persona que podría estar encargando familia. Hay una persona del signo Aries, Leo, Sagitario, un hombre contemporáneo contigo. Mucho cuidado con ese personaje. Es una persona falsa. Es una persona que tiene malas intenciones contigo y que te envidia demasiado. Cuida más tu salud física. ¿Listo? No te descuides de ese aspecto de tu vida. Hay ciertas cosas que parecen ciertas y que son falsas y parecen ciertas. Mucho cuidado, listo, con este personaje. Es alguien que no es nada sincero y que no quiere nada bueno. Si ya has descubierto quién es, aléjate de esa persona. Por muy cercana que sea a ti, aléjate de ese personaje porque realmente te quiere perjudicar. Ahora vamos con la lectura
para el amor. Quiero que pienses ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectes ya mismo con esa persona. Y recuerda que esa podría ser una lectura en espejo. ¿Listo? Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial. Es alguien que te ama, que te quiere, que está trabajando mucho por la relación, que tiene muchas esperanzas con respecto a la relación que ustedes tienen en este momento. Teme mucho que tú quieras terminar la relación. Teme mucho a veces que te pones como muy intenso, de mal genio, como un carácter muy muy fuerte. A veces me dicen las cartas. Tu persona especial espera que tú mejores toda esta situación. Espera que en la verdad puedas querer tú tener momentos de soledad, de intimidad con tu persona especial, porque dice, no, es que siempre estamos rodeados de personas, siempre hay alguien alrededor de nosotros que no nos permite como desarrollarnos, como estar, crecernos, mirarnos a los ojos y ver si realmente podemos estar juntos. Tu persona especial piensa que tú le engañas, que tú le estás mintiendo, que no le estás diciendo realmente la verdad. Vamos a ver qué me les espera a ustedes como relación, como pareja en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, me dicen las cartas que como que ustedes dos se van a abandonar el uno al otro, se van a dejar de apoyar, se van a alejar y van a querer como que terminar la relación. Me dicen, en medio de una celebración se van a volver a encontrar y van a hablar y van a querer solucionar todas las cosas que ustedes están como que, como les digo, por las cuales no se pueden entender, pero a la larga como que pelean demasiado, como que discuten en medio de toda esa conversación y toman la decisión de separarse, de alejarse definitivamente. Y mira, la verdad es que hay algo oculto. ¿Listo? En toda esta situación hay algo oculto. Hay uno de ustedes dos que tiene un amor oculto. Aún no pasa al grado de la infidelidad, pero sí hay algo como oculto aquí. ¿Listo? Uno de los dos no está siendo del todo sincero en esta relación. Mira, dentro de los 4 días siguientes, lápiz y papel al lado de tu cama, porque vas a soñar y esos sueños los vas a escribir, lo que recuerdes de esos sueños, ¿listo? En lápiz y en ese papel. Al cabo de los 4 días vas a buscar en Google o en YouTube el significado de esos sueños y ahí vas a encontrar la respuesta a esa duda que tienes tú con respecto a esa persona, ¿listo? Mira, ustedes, o sea, el tarot egipcio me habla acerca de las peleas, de las discusiones fuertes entre ustedes dos. Eso es algo que no les permite avanzar. El arcángel Raziel te dice en este instante, eres capaz de ser un canal al servicio de otros en comunicación angelical, pues esas habilidades las has desarrollado en vidas pasadas. Confía en que no corres peligro por tener una vida mágica. Está siendo contenida. Mira, tú sabes todo, o sea, tú sabes todo, tú lo entiendes todo de esta relación. No tengas miedo a hacerle caso a esa intuición que te dice por aquí es, por aquí sí no es con respecto a esta relación. Bueno, si quieres escribir algo para ti en los comentarios de este video, puedes escribir yo sano, yo avanzo, yo crezco y yo sé la verdad, yo encuentro la verdad en esta relación. Lo escribe, hecho está en los comentarios de este video. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Los quiero muchísimo y los espero en una próxima oportunidad.